Hey, buenas vibras, mi nombre es Steve Aguirre de la ciudad de Medellín, integrante del dúo Digital Bounce. Esta tarde estamos desde el estudio Billy House Records y les vamos a enseñar unos pequeños tips de producción. Espero que los disfruten y les sirvan mucho. Un saludo muy especial a la Escuela de Audio y Sonido de Colombia de Medellín. Bueno, el primer tip que les vamos a enseñar es simplemente una limpieza de sintetizadores con un ecualizador. Frecuencias basuras que a la hora de producir nos van a estorbar en nuestra mezcla y producción. Bueno, entonces vamos a empezar a meter un ecualizador sobre este sintetizador que ya tenemos seleccionado. Pues yo recomiendo que usemos el ecualizador el D8. Primero vamos a cambiar el modo de la banda al high pass. Ya después vamos a escuchar y vamos a tratar de eliminar las frecuencias de los bajos del sintetizador. No hay realmente un número como tal sobre qué tipo de hertz hay que eliminar, simplemente es a oído. Más o menos oscila entre unos 100 hasta 180 Hz para eliminar las ondas de los bajos. Ya después de que tenemos eliminadas, vamos a seleccionar el 4 y vamos a poner un tipo de banda low pass para eliminar los altos. Cuando ya sentimos de que el synth está casi al final, seleccionamos el tipo 3 del ecualizador y ponemos el High Self, simplemente para aumentar los brillos y darle un poquito más de cuerpo al sintetizador. Podemos ir chequeando cómo nos está quedando, simplemente apagando el ecualizador y escuchamos cómo era antes y cómo está quedando. Listo, entonces esto es simplemente para la limpieza de las frecuencias a la hora de producir. Esto nos ayuda a que cuando vamos a mezclar y masterizar el track, las frecuencias basuras no se sumen y que generen noise o generen ruidos mientras estamos produciendo. A la hora de mezclar los tracks es siempre fundamental de que todos los samples y sintetizadores estén ecualizados y eliminarle esas frecuencias. Este es el primer tip que les enseña Digital Bounce. Hey, bueno, espero que les haya servido y gustado mucho los pequeños tips que les dimos. Nos puedes encontrar en facebook.com/digitalbounce y a nuestro sello facebook.com/Billy House Records. También recuerda visitar la página de la Escuela de Audio y Sonido de Colombia. Hasta luego.